Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de KitDrone.com en el que os quiero enseñar cómo funciona la controladora que monta KitDrone, que es ArduPilot o APM. Bien, APM, para que los que no tengan nociones de las controladoras de vuelo, es una de las más avanzadas y polivalentes que ahora mismo está ofreciendo el mercado. Tiene un precio de acceso bastante económico, por así llamarlo, con los clones que está ofreciendo China. De hecho, se pueden adquirir desde los 50 a 60 euros. Y no solo sirve para quadrotor, como podríamos pensar, sino que además sirve para controlar de una manera autónoma muchos más vehículos, como pueden ser barcos, pueden ser rover, pueden ser aviones, pueden ser tricópteros, hexacópteros, octocópteros, con rotores coaxiales, en fin. APM nos ofrece un gran abanico de opciones disponibles para controlar y yo creo que es una de las mejores opciones del mercado que hay ahora mismo disponibles. Además, el software que tiene está en un continuo desarrollo por los chicos de DieDrones que se dedican a mejorar y a exprimir al máximo las posibilidades que ofrece esta placa. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño análisis de los sensores que incorpora esta placa, ¿no? Bien. En primer lugar, aquí podemos ver el procesador de la placa, que es bastante grande y fácil de localizar. Bueno, esta placa también hay que decir que es como un Arduino Mega, es decir, tiene el mismo hardware, pero con sensores dedicados exclusivamente a lo que sería misiones con UAVs, ¿no? Bueno, con RPAS, con vehículos tripulados remotamente. Bien, aquí podemos ver este sensor de aquí pequeñito sería el magnetómetro, que es el que se encarga de decirle a la controladora hacia dónde está mirando, es decir, es como una brújula interna. Aquí tenemos el famoso regulador de 3,3 voltios, el cual si no se tiene unas ciertas precauciones con la placa, nos puede causar bastantes errores y dolores de cabeza. Tenemos que ser bastante cuidadosos. Por otro lado, aquí tenemos el data flash, es decir, lo que sería la memoria interna del APM. Aquí, esto que estáis viendo aquí con dos agujeritos, sería el barómetro, que se encarga de medir la presión atmosférica actual respecto a una presión de referencia, que es la presión que toma del suelo, y de esa manera determinar y hacer un seguimiento de la altura. Es muy útil, por ejemplo, para el modo Altitude Hold, en el cual el dron tiene que mantener una altura constante. Vale, esto de aquí, que estáis viendo aquí, es la IMU, que es la placa de control inercial. Se encarga de decirle respecto a unos ejes de referencia cuál es la actitud del dron, es decir, si está nivelado, si no está nivelado, cuáles son los niveles de aceleración. Vale. Otro detalle importante que podría verse en esta placa son esos dos puntitos que veis ahí que corresponden al JP1. El JP1 es el que de algún modo separa la alimentación de la placa en dos mitades. Sabemos que por un lado tenemos los inputs y por otro lado tenemos los outputs, es decir, entradas y salidas. Pues ese JP es el que permite una alimentación por toda la placa o divide la placa en una alimentación independiente por las entradas, que serían, por las salidas, que serían los variadores, y por las entradas, que habría que alimentarlo mediante un power module, que es el que alimentaría también el receptor, ¿vale? Hablamos siempre de 5 voltios. Este regulador, como os comentado anteriormente, lo que hace es bajar a esos 5 voltios a 3,3 para alimentar algunos sensores que funcionan a ese voltaje. Entonces, si se nos fastidia, tenemos sensores mal alimentados y esa mala alimentación provoca malas lecturas que se traducen en deficiencias en el vuelo. Vale, por aquí este sería el puerto del GPS. Hay versiones, llamémoslas modificadas, de lo que sería el APM 2.6, que fue donde lo dejó 3DR, que lo que hacen es añadir variaciones. Luego esto sería el puerto GPS y esta es la placa original, es otro puerto GPS. Pero en las modificadas, como la 2.7 o 2.8, este puerto de aquí se ha sustituido por el puerto del compás magnético, para que le podamos conectar ahí el compás y se nos quede toda la instalación un poco más limpia. Bien, por aquí tenemos el puerto I2C, que es el que, como ya te he dicho, estaría cambiado por este en las versiones más recientes. Aquí tenemos la alimentación del Power Module, que es la que alimentaría a la placa.
y además ofrece las lecturas de tanto voltaje como amperaje. Aquí tenemos el puerto de telemetría, es decir, los datos saldrían de nuestro APM y se mandarían a través del módulo de telemetría del lado aire hacia nuestro equipo de tierra. Es una comunicación bidireccional, luego tanto podemos modificar parámetros en el dron como el dron nos lo puede mandar a nuestro ordenador. ¿Qué más podemos comentar por aquí? Bueno, el puerto USB, y aquí tenemos los LEDs de estado que nos van diciendo, con sus distintas combinaciones de color, cuál es el estado actual del dron. Bueno, hemos dicho antes que es muy importante el tema de cómo cuidar correctamente, esto va por ti Emilio, que me ha hecho hincapié en que no estaba comentado y sí que es verdad, es muy importante que esto se comente, cómo cuidar correctamente nuestro APM. Tenemos que tener unas ciertas consideraciones. Por ejemplo, no se puede alimentar al APM simultáneamente por la batería y por el USB. Es decir, tenemos que elegir entre o bien alimentarlo con la batería y comunicarnos con él mediante la telemetría, o bien conectar el USB y alimentarlo y comunicarnos exclusivamente por ahí. Ya que si conectamos el USB y la telemetría al mismo tiempo, no vamos a poder establecer una conexión, ya que el APM usa el mismo puerto para comunicarse. Bien, otra cosa importante es que una vez tenemos el APM conectado y alimentado, no se debe conectar ni desconectar nada de la placa para no fastidiar a este pequeñajo de aquí, al regulador de test control. Porque si realizamos conexiones y desconexiones sobre la placa, lo que haremos será precisamente quemar este regulador y con lecturas de los sensores erróneas no vamos a poder hacer ningún vuelo que se precie. Y bueno, por aquí quedaría lo que es el resumen de los distintos sensores y de lo que es esta fabulosa placa que es el APM 2.6. Espero que os haya servido para aprender un poquito más sobre drones y bueno, poco a poco iremos haciendo distintos incisos en las distintas partes que nos resultan interesantes conocer de este tipo de controladoras. Muchas gracias y bueno, espero veros por el canal, por el blog, por la tienda, por donde me pilléis. Un saludo.